Primero es dar tu 100%, tu excelencia, tu corazón, tu dedicación a lo que estás haciendo, sea grande o sea pequeño. Y va a haber una banda de cada continente y en diferente idioma, ¿verdad? Entonces nosotros, el organizador nos habló en Expolito y nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes sean la banda habla hispana para este evento en Israel. No puedes depender de tener los pedales más caros, por ejemplo, Sí. o el amplificador más caro o la guitarra más cara. Hola, bienvenidos al primer capítulo de este podcast. Este podcast nace de varias pláticas con varios amigos, cantantes, músicos, pastores, gente creativa, y creo que hay muchas historias que contar de muchas de estas personas, y así nace este primer capítulo. Muchos lo conocen por ser el guitarrista de Julio Melgar, pero pocos saben que fue el guitarrista detrás de las líneas del álbum Fuego de Juan Carlos Alvarado. Fue miembro de Vertical, una banda guatemalteca, y varios proyectos, entre ellos varias producciones de Miel San Marcos. Hoy está conmigo Kalin Castellanos. Bienvenido. Gracias, Joacin. Muy feliz de estar aquí y de poder participar de este podcast. Buenísimo. Con Kalin hemos tenido varias pláticas, los dos somos cafeteros. Sí. Y en varias de esas pláticas con cafecito, la verdad es que varias historias que me has contado de tus experiencias, Sí. creo que pueden sumarle mucho a músicos y cantantes, cristianos, no cristianos, en iglesias, músicos activos, no activos. Y por eso fue que le hablé a Kalin y le dije, mira, tenemos que grabar algo, creo que puede sumar mucho tu testimonio, lo que has vivido y tu experiencia en todos estos años, y por ahí también hay varias historias que casi nadie ha escuchado, y vamos a irlas escuchando en este y en futuros capítulos. Me gustaría comenzar, bueno, mencionando tal vez algunas producciones o canciones icónicas que mucha gente no sabe en las cuales has participado, si nos puedes mencionar algunas de ellas. Sí, claro. Como lo mencionabas, fui parte de algunos discos que ahora van resurgiendo y todo, ¿verdad? Por ejemplo, con Juan Carlos, ¿verdad? Que estuve en varias producciones, pero una especial es la de Fuego, ¿verdad? Todas las guitarras yo las grabé ahí. Ese fue un álbum en vivo que grabamos. También podría mencionar de Vertical. El tercer álbum yo produje varias canciones, ¿verdad? Una de ellas es Invencible y Fuerte, que ahí ya te puedo ampliar después la historia de esas canciones, ¿verdad? Con Julito, pues canciones como Eres. En el álbum de Creo en Ti, digamos, el primer álbum, grabé varias canciones. Grabé en los últimos discos, Vuelve, en el disco de Como El cielo y la tierra, estábamos platicando, El cielo y la tierra. Estás Estás aquí, aquí, sí, es cierto. canciones que creo que han impactado no solo a mi generación, porque yo crecí escuchando la música de Julio, la música de Vertical, la música de Juan Carlos. Creo que, como mencionabas, se está retomando y está volviendo a sonar mucho la música de esos años, y Sí. creo que por eso vale la pena escuchar tu experiencia y las historias que hay detrás de todo esto, y que mucha gente no sabe que participaste en esas producciones. La mayoría te conocen o te ubican por haber sido guitarrista de Julio. Es cierto. Eh, Quisiera que nos contes un poquito de tus inicios en la música como tal, y también ahí como prefieras, si lo quieres ir combinando o vamos por partes, pero que también nos contes un poco de tu testimonio, de cómo conociste al Señor, cómo fue ese encuentro, eh, para que la gente también te vaya conociendo un poquito más. Bueno, tengo una imagen súper clara, ¿verdad? De como que mis inicios, algo que me haya afectado con la música. Tengo una imagen de mi tío Edras Ramos, fundador de una de las bandas más icónicas a nivel cristiano, Vox Dei, Sí. ¿verdad? Pues tengo una imagen de él en la sala de mi casa. Yo vivía con mi mamá, mi papá y mi hermana, y de él con un pedal análogo, una guitarra blanca y uno de esos cables colochos
que iban hacia el pedal, ¿verdad? Y tengo una imagen de él ensayando ahí en mi sala. Wow. No se me olvida. Y también que después cuando estábamos en la mesa almorzando, él me preguntaba, ¿y te gusta la música? Y me llamaba mucho la atención la batería, ¿verdad? Entonces me puso a hacer un ritmo solo así con los dedos, ¿verdad? Wow. Dijo, ay, llevas bien el ritmo, ¿verdad? Y después, otro día, pues me recuerdo que verlo en una iglesia, a él no se me olvida, esa imagen de él con esa misma guitarra. Puedo decir que tal vez ese detallito o algo tan pequeño me marcó, ¿verdad? Porque era Wow. como, wow, o sea, qué nivel, ¿verdad? Qué músico es él, ¿verdad? ¿Qué Entonces, edad aproximadamente tenías ahí? tal vez yo haber tenido unos 9, 10 años, por ahí, así, Wow. por ahí. Entonces ya era como eso. Yo siempre viví en digamos, un ambiente de música. Ahora mi papá tenía un restaurante y él tenía long plays, ¿verdad? De esos discos que se usaban antes de música de los 60, 70, 80, ¿verdad? Wow. Y tenía una colección grandísima porque en el restaurante pues él ponía música en una de esas rocolas que te iba cambiando Sí. los discos así automáticamente y mucha música pues de esos años, tanto en inglés como en español, ¿verdad? Entonces Wow. desde ahí puedo decir de que crecí escuchando música, de todo un poco, ¿verdad? Yo siempre he sido como bien rockero, me gusta mucho el rock y me gusta de todo, pero realmente recuerdo en los música de los 80 buena, como bandas como Def Leppard o como Ujú. música de Michael Jackson, ¿verdad? Que me gustaba mucho, ¿verdad? Wow. Siendo yo un niño y no tenía ni idea de, de que después pues yo iba a ser un músico, pues, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Ajá. Wow. Bueno, y después de ese como primer encuentro que tuviste o esa imagen que tenés presente con tu tío, Ajá. ¿qué pasó después o cómo fue como el punto donde ya tomaste una guitarra o un instrumento? Mm. Se puede decir que fue algo casual, ¿verdad? Porque mi hermana, ella quería aprender guitarra. Y tenía un novio ella que le regaló le prestó una guitarra, ¿verdad? Entonces yo recuerdo haberla visto la guitarra así en la cama de mi hermana, con unas notas, ¿verdad? Unos acordes ahí, unos dibujos de dónde poner los dedos, ¿verdad? Y una mano así dibujada, con la P, el 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Wow. No se me olvida. Y entonces yo me puse así a curiosear, ¿verdad? Agarrar la guitarra, porque tenía dibujos, ¿verdad? Sí. Esas hojas que tenía mi hermana ahí, y empecé a agarrar la guitarra y hacer esos acordes. Y por ser guitarra de esas de cuerdas de nylon no era tan dura, ¿verdad? Ujú. Entonces empecé, ¿verdad? Y a hacer mis primeros acordes ahí. Y ya mi hermana ya no siguió. Yo me recuerdo que esa guitarra pasó ahí en mi casa bastante tiempo y yo empecé a agarrarla, ¿verdad? Entonces me recuerdo haber ido a una librería y, y ver un libro de, de un curso de guitarra inicial, ¿verdad? Así, en Wow. inglés. Para las nuevas generaciones que nos están escuchando, en ese entonces no era tan accesible buscar el tutorial de esto, Para el tutorial de nada. aquello, para que también sepan lo fácil que es el acceso hoy en Sí, claro, día a ahora hay estudiar. mucha información por todos lados y definitivamente a veces hay demasiada información, ¿verdad? Pero, Entonces fuiste a buscar. ajá, entonces yo compré en la librería, me recuerdo que valía como 100 quetzales el libro, los pagué y, y el libro se trataba de eso, de enseñarte tus primeros acordes mayores y menores y cómo poner los Wow. dedos. No tenía un CD o algo que lo acompañara, sino era solo la pura teoría y Wow. el dibujos, ¿verdad? Entonces, Y hasta ahí, autodidacta, digamos, solito. ajá, ahí empecé. eh, y ahí empecé a meterme al mundo, ¿verdad? De poder tratar de aprender, ¿verdad? Entonces, quiera que no tuve una forma autodidacta, como vos decís, de aprender, porque, pues, o sea, no recuerdo, tal vez mi tío me dio algún par de tips ahí,
Ok. Pero no recuerdo tener un profesor como tal. Sí recuerdo que en mi colegio donde yo estudiaba, habían chavos que ya tocaban guitarra. Entonces yo trataba de aprenderles ahí como que cómo hacer acordes Ok. o qué escala es esa y no sé qué, pero era como muy, no era algo formal, no tenía yo Ok. algún maestro así formal. Quiera que no, eso te ayuda a aprender a desarrollar tu oído, ¿verdad? Sí. Y entonces ya me compré un afinador y ya afinaba yo la guitarra, hacía oído, pero no era como, era un afinador que te daba los tonos. O sea, no te estaba Ah, diciendo, te falta para llegar sí. al Sí. 440, sino que te iba dando los tonos y entonces tenías que lograrlo afinar a puro oído, ¿verdad? Oído. Ajá, con la vibración de las ondas, ahí sí que de las ondas sonoras y a que sonara flat. Y al final eso me ayudó también. Wow. Y ya canciones que yo oía, digamos, de bandas así que me gustaban, ya de repente, ese acorde suena como a este que aprendí, o eso, ese Wow. sonido ya se ve como Sí. mayor y ¿verdad? Entonces uno empieza como que a tratar de sacar canciones y igual en el colegio habían chavos que ya tocaban canciones y tratando de ir agarrando ahí tips ahí entre cuates, ¿verdad? Ok. Ahí entre amigos. Y así fue como empecé y realmente nunca me metí a alguna academia así formal ni nada, Wow. sino lo que empecé a hacer es a comprar VHS, ¿verdad? Sí. O algún mi amigo me pasaba, mira, este guitarrista, este otro. Sí recuerdo que yo formé una banda, ¿verdad? Una banda rockera ahí, que fue la primera banda con la que pues toqué en vivo en una Ala. kermés, ¿verdad? Wow. Eh, como se dice, ¿verdad? Algo de talentos, ¿no? No era como una mañana deportiva de un Ah, colegio. ok. Súper nervioso ahí y a tocar una canción, un par de canciones ahí con una banda que había formado. Y el cantante de esa banda es el hijo de Germán Giordano, Ah, ¿verdad? A que le wow. dicen Peewee y él era el cantante de esa banda. Wow. Y entonces él me enseñó a guitarristas que yo ni en mi vida había pues escuchado, ¿verdad? De repente me dijo, escúchate a este, me dio un CD y era Steve Vai. Y yo, ahí la verdad que se te amplía, ¿verdad? Porque Sí. decís, no puede ser, es alguien que se dedica a tocar música instrumental, Ujú. donde digamos, el protagonismo lo lleva la guitarra, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí se me abrió un mundo de música instrumental, ¿verdad? De empezar Wow. a tratar de sacar ya música más complicada, ¿verdad? No música tan como que comercial, Ok. digamos. Y eh, en uno de esos toques me recuerdo que no tenía amplificador. Y entonces Piwi, el hijo de Germán, dijo, no te preocupes, ¿va? Ahí te va a conseguir uno. Y recuerdo que llegamos a su casa y agarró un Mesa Bui de esos de madera, de tubos, increíble. Y nada menos que con ese toqué en la kermés, era en la mañana deportiva. Así que si Germán me estaba viendo, discúlpame Germán, nunca te lo presté, pero tocamos Ala, ahí wow. y realmente empecé a como que a hacer mis primeros toques en vivo con esa banda y algo alegre porque uno de pequeño la ilusión de tocar y Sí. todo, ¿verdad? Y hacer canciones propias y todo eso, ¿verdad? Wow, buenísimo. Sí. Entonces, digamos, hasta este punto todavía no habías tenido como un contacto entre la música y el contexto cristiano. Sí, no, ahí yo pues nací, mi papá era católico, mi mamá cristiana evangélica y no íbamos a la iglesia, pero no era algo como, que te digo, constante, ¿verdad? Ok, Y tampoco eh, que fuera como que yo había ya tenido algún encuentro con Dios realmente y era muy, a veces sí, a veces no, ¿verdad? ok, ¿Verdad? Pero siempre la familia, sobre todo de parte de mi mamá, pues
muy cercanos a Dios, ¿verdad? Entonces, sí tenía yo ese, como, por decirlo así, como ambiente o como esa influencia de parte de la familia de mi mamá y de mi mamá también, ¿verdad? Ok, ¿Verdad? Entonces, sí. ok, contanos un poquito entonces cómo fue o en qué etapa de tu vida fue ese punto en el que decís, este fue mi encuentro personal con Dios. Eh, bueno, pasé una época muy difícil, ¿verdad? Teníamos eh, una amistad muy linda con la familia de una amiga de mi hermana, Ok, ¿verdad? Y el papá de ella, pues, era muy amigo de mi papá. Y siempre que hacíamos algo, que salíamos de viaje, íbamos las dos familias. Y pasó que a él, pues, pasó algo muy, muy difícil. Él murió y al poco tiempo, creo que un par de años, se murió mi papá. Entonces, fue una... Eso fue mucho antes de la historia que te digo de la guitarra, ¿verdad? De aprender, ¿verdad? Yo ok, tenía 14 años cuando mi papá me murió. Y, y eso, digamos que tal vez, bueno, sin el tal vez, modificó mucho de cómo yo era y creo que tal vez como que canalicé esa tristeza, todo eso. eh, y encontré en la música, en la guitarra, como que ese desahogo, ¿verdad? Entonces, ok. eh, yo tenía, como te digo, 14 años y ahí empecé tal vez una etapa en mi vida en donde, aparte de lo que te conté de la guitarra y todo eso, que es un poquito como retroceder de la historia, Ok, pero paralelo a eso, pues yo sí tal vez tenía un cierto grado como de aislarme un poquito, como sí, de tal vez depresión, mm, como de no haber podido sacar eso, ¿verdad? sí, Pero te digo, llegó un momento en mi vida en donde, pues, uno de joven y todo, pues, de chavo, ahí, pues, empecé a probar varias cosas en mi vida y realmente el hecho de esa muerte que me afectó un montón, sí. ¿verdad? Entonces, Estabas adolescente. ajá, y te puedo decir como que sí fue un antes y después en mi vida, ¿verdad? Entonces, eh, al final de cuentas, cuando yo tenía 18 años, pues estaba en una crisis y recuerdo haberle dicho a mi mamá, mira, necesito algo, ¿verdad? Me sentía tan vacío por dentro, tan mal, necesito acercarme a Dios, ¿verdad? Wow. Acercarme o sea, yo lo que quería era algo que realmente llenara ese vacío, ¿verdad? Que probablemente a través de esas historias que te cuento difíciles de mi vida, eh, Intentabas llenarlo. sí, o sea, digamos, muy difícil. Y llegué a ese grado de desesperación y mi mamá tal vez fue como que, bueno, aquí aprovechemos, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? Así Sí, sí, como que sí. para ayudar a mi hijo. Y fuimos a la iglesia, ¿verdad? Y Ok. realmente agradezco mucho ese tiempo porque, por decirlo así, gente que me recibió Wow. me consolidó bien, digamos. Mm, Que hasta el día de hoy guardo una amistad muy buena con cada uno. Y te puedo decir, digamos, mi amigo Billy Quesada, que yo lo conocí ahí en la iglesia, ahora yo llegué a casa de Dios. ok. Eh, y, y Chepe Putzu, ¿verdad? Ok, Que ok, sí. son personas que me consolidaron, que estuvieron ahí jalándome, como dicen, ¿verdad? Y Wow. tratando de ayudarme a encontrarme, ¿verdad? A encontrarme a mí mismo, a encontrarme a Dios. Y fue un tiempo muy bueno, pues, o sea, de encontrar nuevos amigos, de encontrar gente que era muy buena en lo que hacía, por ejemplo, en la música, ¿verdad? Gente muy talentosa, ¿verdad? Ok. Eh, y, y yo Digamos, creo, aquí es donde ya empieza ese punto en el que ya se va uniendo tu encuentro con Dios y la música. sí, porque digamos, o sea, digamos, a la edad de los 14 yo no tenía nada que ver con la música, aunque tenía esos chispazos con mi tío y todo, como a los
15 por ahí empecé. Ya creo que empecé un poquito tarde, pues, pero como tipo 15, que la historia de la guitarra, de que estaba ahí en el cuarto de mi hermana. Y ahí, a los 18, digamos, que conocí a Dios, me acerqué a Él y todo. eh, Empezó esa, ¿cómo te digo? Como tratar de buscar como una excelencia, de ensayar Ok. bastante y meterme más al mundo de la música y todo, ¿verdad? O sea, como a esa edad más o menos. Ok, Ajá, perfecto. Y después de ese punto en el que llegaste a la iglesia, conociste al Señor, ajá, iniciaste ese proceso de consolidación, de rodearte, obviamente, de personas que influyeran de manera positiva en vos. ¿Cuánto tiempo después como que ya decidiste o diste el paso de quiero involucrarme en la música o en la alabanza o ujú. servir acá en la iglesia o cómo fue ya ese siguiente paso, digamos, en tu vida? Pues, ajá, prácticamente yo llegué ahí y sí, me recuerdo de estos dos amigos que te digo, Chepe y Billy. Chepe era muy como que, ¿qué talentos tenés? ¿Vas a ser bueno en eso? A mí siempre me ha gustado eh, también los números, ¿verdad? Soy ingeniero, ingeniero civil. Y entonces, una de esas cosas yo le decía, mira, yo quiero graduarme de ingeniero, pero me encanta la música, ¿verdad? Las dos cosas, ¿verdad? O sea, es como... Y entonces él era como, no, mano, dale a tus... Y sé excelente. Y algo que sí me recuerdo de él era eso, ¿verdad? Y Wow. Billy es músico. Y él tenía ¿no? su banda y me jaló rápido y me dijo, venite a escuchar los ensayos, que no sé qué. Y Ok. entonces ahí yo creo que empecé como a relacionar también como ese mundo gospel, mundo de música cristiana, Ok. a empezar a escuchar otra música, ¿verdad? ¿Verdad? Empecé a escuchar lo que se tocaba en la iglesia y todo. Todavía no formaba parte, pero tenía ese deseo. Ok. Empecé como a meterme un poquito más y de repente llegué a un ensayo de la iglesia y ahí estaban muy buenos músicos. O sea, cuando yo llegué y oí el nivel, dije, o sea, hay muy buen nivel. Wow. Me recuerdo haber conocido a Quique Vivar, un violinista muy bueno de Guatemala. O sea, como su nivel era muy superior al de muchos. Wow. Violinista principal en la Orquesta Nacional Clásica, digamos. Wow. Eh, Imagínate, y muy buen pianista también. Ahí también conocí a Meme Cordón, que es un muy buen batero, que posteriormente a ese él formó parte de Vertical también Sí. como baterista, ¿verdad? Me recuerdo a Jairo López, un talentosísimo músico de Guatemala, que lo Wow. recuerdo con mucho cariño, de verdad muy bueno, que me enseñó bastante también. Entonces esa era la banda, imagínate, esa era la Wow. base. Jairo en el bajo, eh, Kike en el piano y en el violín, y Meme en la batería. Y yo cuando los oí fue como, qué buen nivel. Wow. Y me recuerdo haber ido al ensayo y que ellos como que, buenísimo, tocas guitarra y tener como esa primera interacción, ¿verdad? Ok. Eh, y recuerdo que Kike era como muy, como te digo, como una persona con metas, se ponía metas, ¿verdad? Entonces él decía, bueno, hablando en general a todo el ministerio, como de alabanza de ahí, como que vamos a inaugurar un nuevo templo, está como que el proyecto de hacer una nueva iglesia. Yo no tenía mucha idea de todo lo que él estaba hablando, pero era como, queremos hacer esto. Y en la inauguración queremos tocar el disco de Ron Kenoly, dijo. Entonces Wow. fue primera vez que yo escuché ese nombre y dije, bueno, y vamos a investigar, ¿va? Y él dijo, y lo vamos a tocar para la inauguración. Y aquí están los papeles. Los compré, los imprimí y empezó a como a repartir esos papeles, ¿verdad? Wow. Y algo que me gustó fue que él incluyó a todos, o sea, no fue como que a los más pilas, sino que todos, ¿verdad? Todos los que estábamos ahí. Y entonces yo empecé como en mi mente a decir, no, o sea, este es otro nivel en el sentido Wow. de, de, de como de hacer las cosas, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Algo así, ajá. Entonces me propuse en mi corazón, así como en mi mente,
yo tengo que sacar ese disco, ¿verdad? Entonces imagínate, me pongo a oír y en ese disco Paul Jackson Jr., ¿verdad? Justo al Mario, Carl Albrecht en la percusión, se me escapan algunos nombres, el bajista Abraham Laboriel, ¿verdad? Sí, O sea, nivel de músicos, no solo en lo cristiano, sino a referencia nivel, o mundial. sea, sí, porque digamos, de ahí me fui a enterar de que Paul Jackson Jr., guitarrista de muchos discos de Michael Jackson, ¿verdad? Y entonces era como, ¿qué nivel, verdad? Wow. O sea, todo así como muy nuevo para mí, muchas cosas al mismo tiempo, mucha información que absorber, ¿verdad? Sí. Me propuse eso y Te propusiste eso y todavía no te habían dicho que todavía ibas no, a tocar, ajá, no digamos, en iba a la... tocar. Wow. O sea, solo yo soñé con eso, como que Wow. me empecé a ver como que yo quisiera estar ahí, yo quiero aprender eso y empecé a ensayar por mi cuenta sin decir nada y ahí. Y de repente, bueno, en un ensayo, pues démosle, ¿va? ¿Quién se sabe las partes? Démosle y empezamos a tocar y perdón, fue bien orgánico y empecé a formar parte como de esa banda que iba a tocar en la inauguración, Wow. ¿verdad? Wow. Entonces, para mí era mi todo en ese momento, era como, esto es lo que quiero hacer ahorita, aprender y ser esa persona que va a tener la oportunidad de ese evento, ¿verdad? Así Wow. como, entonces, al final, como adelantándome ahí, llegamos al momento de la inauguración. Quique fue increíble cómo él logró meter a la Sinfónica Nacional, Wow. a la banda y hacer lo que Ron Kenoly había hecho, que era una, pues era como, sí, como un, digamos, como música comercial, pero que sonara también orquestal, ¿verdad? Sí, Con, wow. con metales, pero más tirado al lado orquestal, no tanto funkero, sino como más orquestal. Y, y fue muy buena. Ese evento fue algo importante que no se me olvida, ¿verdad? Wow. De haber formado parte, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y creo que eso, como dicen, fue un parteaguas porque ahí conocía parte de la banda, digamos, en la guitarra clásica estaba Malín Villagrán, ¿verdad? Miguel Ángel Villagrán. Wow. Ahí lo conocí y para mí fue como, o sea, conocer al productor de Ricardo Arjona y de álbumes así cristianos muy buenos. Fue como verlo como músico, porque yo ya lo conocía a él, porque ahí que no es casualidad, yo estudié con su hija en el colegio, Ala, nos graduamos del mismo colegio, pero nunca habíamos interactuado en la música, jamás, pues, yo solo sabía que él era muy buen músico de guitarra clásica, por ok. ejemplo, pero ahí fue como ya, yo soy parte de la banda donde él está tocando, Wow. ¿verdad? y, y ese evento fue tan importante para mí, porque esa inauguración del nuevo templo de Casa de Dios, que en ese momento era el segundo, porque ahorita ya hay un tercero, pero Sí, el sí. segundo, Pinula. ajá, esa sede, digamos, fue especial, ¿verdad? Ser parte de ese evento y logré conocer a muchas más personas a partir de ese evento. Se me acercó René Marroquín, que él tuvo una participación como punto especial con Generaciones, que era una banda de cantantes. O sea, no era una banda, perdón, era un grupo de cantantes donde había gente muy talentosa como Claudia González, ¿verdad? Wow. Estaba también Alejandro Quiroa, estaba René, otro para ahí que se me escapan ahorita, pero una banda, un grupo de cantantes muy... Mónica José estaba también ahí, Wow. muy talentosos. Entonces yo cuando escuché a René fue como, no, él tiene una voz, algo especial, una voz increíble, ¿verdad? Y él tuvo una de las canciones ahí de punto especial, como te decía, y ahí lo conocí. Y él llega y me habla de una banda, que él tenía una idea de una banda. Y yo, así como,
Bueno, hablemos, o sea, y esta banda era Vertical, ¿verdad? Wow. Wow. ¿Cómo se fue dando todo? Se fue dando todo así, una cosa tras otra. Yo Eh, también ajá, me llama mucho la atención con el tema que decidiste comprometerte y estudiar y determinarte en aprenderte las canciones, en ir a ensayos, cuando ni siquiera sabías que no tenías confirmado que ibas a tocar. Y creo yo que actualmente a veces los músicos de las nuevas generaciones creen que los líderes o los pastores están en la obligación de cumplirles el sueño o el deseo de automáticamente yo quiero tocar cuando a veces tal vez ni siquiera están listos. sí. Eh, Me quedo mucho con eso y creo yo que pues quien nos esté escuchando pueda aprender esa parte también del compromiso con la iglesia local, Ujú. de la paciencia, ¿verdad? Y también de la honra al liderazgo, porque obviamente, la verdad es que por lo que me comentas, tuviste un muy buen líder con Quique, ¿verdad? Sí, La forma en que les dio los recursos, a pesar de no ser de la banda principal o demás. Creo que también esa es la otra parte que a veces hacen falta líderes, así que puedan creer en nosotros, ¿verdad? sí. Y nos den como que ese empujoncito y está el otro lado donde ya obviamente el resto del trabajo ya es uno quien debe de ponerlo, ¿verdad? Pero bueno, entonces como mencionábamos al principio, muchos conocen a Kalim por ser guitarrista de Julio, pero acá viene esa parte de la historia que es donde ya se podría decir que fue el primer proyecto como fuera de tu servicio dentro de tu iglesia local en el cual participaste, ¿verdad? Sí, sí, digamos que, como te decía, me habló René. Fue un muy buen evento, yo creo que fue una plataforma muy buena y un evento en el cual se notó la buena calidad, ¿verdad?, que tenía la banda. Y él me habla de este proyecto, nos juntamos en la casa de Jess Babarzi, que era uno de los cantantes principales de Vertical a sus inicios. René, Alejandro y estaba Claudia también. Y empezamos a platicar de ese sueño de tener una banda en vivo, de canciones Wow. nuevas, contemporáneas, Wow. de un rock alternativo más para jóvenes, digamos, ¿verdad? En ese momento habían bandas muy buenas igual, pues en Guatemala. Guatemala siempre ha tenido músicos muy buenos. Yo creo que te he mencionado a mi tío, te he mencionado a Malín. eh, eh, Me recuerdo mucha gente, ahorita se me vienen muchas personas a la mente que han sido como ese eslabón Mm, entre la música. O sea, yo creo que Malin es uno de ellos. O sea, mm, es una base importantísima en nuestra música. Le ha dado mucho trabajo a muchas personas, le ha creído en muchos, ¿verdad? Él es una persona muy talentosa, un productor increíble, pero tiene eso, esa humildad de creer en las personas también es wow. algo importante, ¿verdad? Y él fue ese enlace entre el sueño de unos jóvenes, ¿verdad? De formar Vertical y lograr hacerlo, ¿verdad? Porque él era productor en ese momento de todos los proyectos de Integrity Music. Wow. eh, no solo de Vertical, sino de muchos, ¿verdad? Entre esos está Aline Barros, ¿verdad? Mm, Me viene a la mente Cristi Mota, ¿verdad? sí. Que trabajaba mucho con Cristi. Gente súper talentosa, Wow. cantantes increíbles, ¿verdad? Y como te digo, estuvimos ahí reunidos, empezamos a aprender las canciones porque Vertical nace de un proyecto de canciones contemporáneas de mucho éxito, ¿verdad? Mm, Y regrabarlas en español, pues ese era el reto, ¿verdad? wow. Entonces se hizo el proyecto, grabaron las voces en español de Proyecto Imagínate, donde habían canciones como I Can Only Imagine, ¿verdad? Una Sí. canción Wow. increíble, ¿verdad? Que creo yo que ha sido de las más exitosas. Que por cierto René las grabó, perdón, la voz principal ahí. Y, y a formar la banda para sonar como ellas, imagínate, era como agarrar las mejores canciones de esas bandas muy exitosas y
replicarlas en vivo, ¿verdad? Wow. O sea, era un reto así Sí. importante, ¿verdad? Entonces, Y que no se había hecho. ajá, no se había hecho, era algo nuevo y entonces me cayó ese nuevo reto, ¿verdad? De aprenderme esas nuevas canciones, de formar una banda y hacerlo con excelencia. Y, y empezó como una seguidilla de eventos en mi vida que, que pasaron rápido, pero que también me aprendí mucho, como dicen, como aproveché y la verdad que lo disfruté demasiado, ¿verdad? Entonces, aprender esas nuevas canciones para mí era jalar lo mejor de los guitarristas, por ejemplo. Sí. Empezamos esa banda muy especial, Vertical, ¿verdad? Y nuestro primer evento, nuestro primer concierto fue en la iglesia de Shaddai. Yo ni conocía la iglesia. Llego, la conozco, una iglesia grande y todo, un evento muy grande, y ese fue el primer evento. Y el siguiente evento en México. Wow. ¿Verdad? Esa fue la primera vez que saliste al extranjero a tocar. Esa fue la primera vez, ajá, que yo Wow. salí, pero era mi segunda vez con Vertical. Fue tan especial en el sentido de que Integrity Music, digamos, era una plataforma tan fuerte, digamos, Sí. tan importante que nos puso en el mapa de eventos muy importantes, ¿verdad? Wow. Como banda. Y entonces el segundo evento fue en México, en Six Flags, ¿verdad? Wow. Le abrimos a Sonic Flood, ¿verdad? Que era una banda que venía en Estados Unidos entre los primeros, en los charts, en los primeros lugares, ¿verdad? Y muy famosa. Wow. Y yo como esponjita ahí aprendiendo de todo, ¿verdad? Eh, Me recuerdo que el productor del evento nos dice, bueno, ¿y cuál es su input list? ¿verdad? Y nosotros, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de input list? ¿verdad? Wow. O sea, no teníamos ni idea, ¿verdad? Y ahí, o sea, era como, bueno, ahí aprender muchas cosas. Imagínate aprender y de una vez ejecutar, ¿verdad? Era como hacerlo bien. Y éramos muy chavitos, pero queríamos hacer bien las cosas, Sí. ¿verdad? Entre la banda estaba Meme, ¿verdad? Meme, muy buen batero, Juanpi en el bajo, Juanpi Wow. Granados, y Alejandro tocaba la guitarra acústica, no teníamos pianista, y entonces empezaron a surgir varias cosas en mi mente de cómo hacer mejor las cosas, ¿verdad? Ok. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y una de esas fue ver al guitarrista de Sonic Flood con pedales separados. Para mí fue como, pedales separados. Yo tenía la imagen de mi tío con un pedal, pero yo cuando vi una pedalera con pedales separados y que el sonido de él era tan orgánico, y ese grit así rico, el de Wow. armónicos, yo decía, ¿cómo es eso? Porque yo llevaba una pedalera digital. Y para mí fue como, no, quiero meterme a este mundo, Sí. ¿verdad? Y aprender muchas cosas en el camino. O sea, me siento privilegiado porque Sí. eso solo Dios lo puede hacer. O sea, y como te digo, para mí eran retos, ¿verdad? Como, Sí. y recuerdo ver al baterista con sus audífonos y siguiendo una secuencia. Yo decía, pero Wow. ¿cómo, verdad? O sea, y ni siquiera le pregunté porque todo era tan rápido que ellos tuvieron su prueba de sonido, se fueron, no pude hablar con nadie, solo medio vi lo que usaba el guitarrista, pero yo tratando de, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Absorber. Y pues surgió muchas cosas como tocar con secuencia en vivo, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? Como, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Tenemos algunos archivos, ¿qué hago? ¿Verdad? Y esa inquietud, ¿verdad? Sí. De ahí recuerdo que recibo la llamada de Ariel García, pianista ganador de Grammy, Sí. ¿verdad? En Guatemala, muy importante para la música también, Sí. ¿verdad? Es una persona, otro de los eslabones importantes en nuestra historia como país, ¿verdad? Sí. De la música cristiana, Ariel. Eh, y me dice, mira, ahí me recomendaron para que grabes ahí en el estudio. Y yo, buenísimo, démosle, ¿verdad? Démosle. Paralelo a lo que estabas viviendo ya con Vertical. Ya con Vertical. Y René, ¿verdad? Le habló de mí y le dijo, mira, aquel muy bueno y
puede grabar con vos y no sé qué, y va. Y entonces recibo la llamada de él y empiezo como a meterme a ese mundo de grabación, ¿verdad? Wow. Ese mundo que también es algo que me apasiona. Y, empecé a tocar de todo con él, porque él podía tener un álbum de pop, pero también tenía baladas o tenía boleros Wow. y me decía, ¿tenés guitarra de nylon? No, bueno, de cuerdas de nylon, no, conseguiste una y vamos a grabar esto y me ponía ejemplos y quiero que sones así. Alguien de quien también aprendí demasiado, ¿verdad? Y que Wow. grabamos muchas producciones, muchísimas, o sea, era de grabar y grabar y grabar. Era algo que me disfruté mucho. Y estaba esa inquietud de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y Sí. yo tratando de mirar qué hago, qué usas, etcétera. Y él fue el primero que me vendió una tarjeta de audio para usar Pro Tools, ¿verdad? Wow. Imagínate yo, Más o menos, ¿qué año estamos hablando ya ahí? 2004, 2000, Wow. por ahí 2004, Y que no era 2005. tan común tener Pro Tools. Ajá, y tampoco los pedales, ¿verdad? Que te cuento. Yo de verdad que me metí a ambos mundos, ¿verdad? Al mundo de los pedales, de lo análogo, al mundo del estudio, ¿verdad? Entonces ya tenía la inquietud yo de tener un home studio desde ahí, digamos, ¿verdad? Ok. Y bonito, o sea, algo que no tiene límites, o sea, es un mundo, la música no tiene límites en el sentido bueno, ¿verdad? O Sí. sea, puedes explorar muchas cosas y al final conocer a Ariel también fue algo muy importante para mi vida y de hecho empecé a formar parte de la banda de Juan Carlos, ¿verdad? Ok. En una de esas, pues grabamos el disco de Fuego. Sí. Icónico. ¿En dónde no ha sonado ese Eh, álbum? sí, la verdad que no sabíamos, me recuerdo haber escuchado en el estudio a Ariel hacer los arreglos y de que él me contara, mira, estas son canciones antiguas que vamos a meter como en un arreglo, como en un arreglo popurrí, digamos, donde se van a unir varias de las famosas Sí. antiguas. Y era un proyecto importante, ¿verdad? Y yo iba a formar parte de eso porque era Wow. de la banda de Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos Wow. Alvarado, que yo tampoco había escuchado antes, ¿verdad? Porque hasta el momento pues yo me había enfocado más en el rollo anglo, digamos, Ok. ¿verdad? Pero importante, ¿verdad? Sí. Wow. Para Que mí vamos a agarrar un capítulo para hablar específicamente de ese proyecto que creo que vale la pena un capítulo entero. Eh, pero bueno, entonces ese viaje a México te cambió el chip con el tema de tirarte al agua, de pasar de lo digital a pedales análogos, ¿verdad? sí. Sí, porque me impresionó mucho el sonido del guitarrista de Sonic Flood. Y de una vez vendí mi pedalera y empecé a investigar mucho, ¿verdad? Habían muchos foros que hablaban en internet, ¿verdad? Que hablaban sobre qué usaba este guitarrista que otro. Y entonces ya me metí al mundo también de sonido como más británico, Ok. a investigar qué usaba, por ejemplo, el guitarrista de YouTube, que usaba en esa época algunas bandas americanas, ¿verdad? O sea, de sonidos que me pudieran servir a mí, digamos, Ok. ¿verdad? No era tan común ver pedaleras análogas aquí en Guatemala en ese entonces. No, para nada, o sea, había mucho el boom de Line 6, ¿verdad? En esa época. Pero yo realmente me tiré al agua, ¿verdad? Y sí sabía lo que conllevaba, porque necesitaba, obviamente tenía que tener, por todo lo que había investigado, pues no solo un pedal, sino varios, si yo quería Wow. lograr diseñar algún sonido, digamos, Sí. ¿verdad? Entonces yo sabía que era una inversión, pero poco a poco me fui haciendo de buenos pedales y de buenas guitarras también. Si algo tengo yo como que, o adopté como una filosofía, es que si algo te funciona, no lo cambies, ¿verdad? O sea, si Wow. algo veo que muchos guitarristas no es algo malo, o sea, no es, yo respeto mucho,
pero que muchos compran y venden a cada rato y no... Ven que tal pedal está de moda ahorita y quieren estar a la moda. Sí, podría ser eso o podría ser que no han encontrado algo con que identificarse, pero realmente hay que tratar de buscar algo con qué formar tu sonido, ¿verdad? Entonces, sí, buenísimo. no, o sea, yo sí traté como que, bueno, este pedal está bueno como para esto, me lo voy a comprar, y de repente empezás a diseñar una forma de hacer un sonido, ¿verdad? Entonces, algo que te funcione a vos, y entonces ya tratar de buscar tu propio sonido, Sí. ¿verdad? Obviamente, mucho de tu sonido viene de tus dedos, digamos, no puedes depender de tener los pedales más caros, por ejemplo, Sí. o el amplificador más caro o la guitarra más cara, porque yo creo que es una suma de todo, pero un buen porcentaje es lo que sale de tus dedos, Sí. ¿verdad? Lo que sale de tus manos. Entonces, me preocupaba mucho por eso. ¿Y cómo fue esos primeros? Porque decidiste vender la pedalera digital y empezar a invertir en análogos. ¿Cómo fueron esos primeros meses, tanto en lo que grababas o en eventos en vivo? Sí fue como invertirle demasiado tiempo al inicio para obviamente grabar bien, Sí. salir a sonar bien, o si tuviste un par de grabaciones y eventos donde tal vez no te fue muy Estaba como bien, limitado, ajá, ¿verdad? ajá. Puede ser que sí, ajá. Sí, porque al inicio yo solo pude invertir en dos overdrives y un delay, un afinador y un pedal de volumen. Eso es lo que tenía. Entonces, Wow. ese era todo mi sonido. No tenía nada más. Entonces, sí, sí fue difícil la adaptación, pero al mismo tiempo era como un sonido nuevo, como algo Sí, fresco, ¿verdad? Entonces, era algo que se apreciaba también en el estudio, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco pues fui como metiendo a mi arsenal cosas que me iban a servir, ¿verdad? ok. Y, y uno se las ingenia pues realmente a tener, sí tenía yo un pedal de delay que podías grabar hasta 4 presets, entonces yo me la ingeniaba para tener ahí Wow. diferentes delays. Después ya compré un reverb y tenía varios tipos de reverb y entonces yo ya podía ir cambiando, obviamente ya empezó a ver ese del tap dancing, ¿verdad? Pero era algo que me disfruté mucho, ¿verdad? Wow. Porque compras un pedalito nuevo, es como que, Sí, la madre. Pero tampoco yo podía probarlos, era solo por lo que leía y por lo que escuchaba. Y entonces compraba, me llegaban al P.O. Box y empezaba yo wow. a sacarle el jugo, sacarle el mejor Wow. sonido, ¿verdad? Entonces, así fue como me fui adentrando a ese mundo, no empíricamente, ¿verdad? Ahí, Wow. autodidacta, ahí leyendo. Me gusta mucho leer, investigar sobre las cosas. Y eso, pues, también lo apliqué ahí. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo espero que todos los que están escuchando puedan ir absorbiendo todo esto, pero creo yo que yo soy pro tecnología, pero creo que también a veces nos malacostumbra. Sí, Por ejemplo, hablando de guitarristas, bueno, y ahora bajistas, que también usamos bastantes pedales, efectos, etcétera. A veces creemos, como estamos tan acostumbrados a que ahora todo sea scroll, scroll y todo es rápido, sí, creen que se trata solo de comprar un preset de tal guitarrista y ya voy a sonar así. sí. Pero con todo lo que me contás, tal vez lo estamos contando rápido ahorita, pero yo estoy seguro que fueron horas de horas de De horas de estar investigar, sí. investigando, probando un pedal y que digamos el mismo setting de un pedal no va a sonar igual en otro guitarrista O en que otra en vos guitarra, ajá. o en otra guitarra Sí, porque la forma de tocar es diferente, la guitarra es diferente. Entonces creo yo que eso hace falta un poco ahora, que los jóvenes traten de tener como esa hambre de aprender, sí. como de estudiar, de que no todo sea inmediato, de solo compro el equipo que está de moda y Y no tener miedo de equivocarse, creo yo, porque a mí me pasaba que los famosos cables esos de patch se me arruinaban, ¿va? Entonces, a medio toque ahí viendo cómo, porque imagínate, andas de arriba para abajo con tus cosas y se te mueve todo y se, sí, se te arruinan cosas, ¿verdad? Entonces, eh,
pueda estar esa parte también que te decía de miedo a cómo hacer las cosas, pero eso que mejor canalizarlo a tratar de aprender de Sí, esa. Entonces yo decía, bueno, si algo tenía yo era como analizar, ¿cuántas repeticiones de delay tendrá ese sonido? Bueno, tiene 3, 2, y así vas agarrando como sí, un criterio, ¿va? El mix, cómo lo vas haciendo, eh, por qué me funciona más subirle volumen que gain a los pedales, y trataba de sí, experimentar todo wow, lo que yo pudiera para que me funcionara a mí. O sea, tal sí, vez no le iba a funcionar a alguien más, tal vez no le iba a funcionar a como un guitarrista con una Fender Stratocaster, y tal vez a otro guitarrista con una Ibanez con humbucker no le sí. va a funcionar igual. Entonces ahí es donde empieza tu criterio, y trataba yo como de aplicar eso en todo, pues a Sí. todos los. Yo también le atribuyo, por lo que me contás, yo todavía caché un poquito de la escuela del tema del entrenamiento auditivo. Ujú, Eh, recuerdo, no sé si fue Javier Serrano, guitarrista de Alex Campos, creo que citando algo que Kiko Cebrián le dijo, y es de que suele decirse que el sonido está en las manos, pero que Kiko Cebrián le dijo que el sonido realmente estaba en el oído, porque si en el oído sabías realmente lo que querés escuchar, o sea, si tú tienes la referencia en el oído, vas a saberlo replicar con tus pedales, amplificador, etcétera. Entonces, creo yo que por lo que me contás, por toda la escuela que tuviste de ir desarrollando tu oído, también como que aprendiste a tener ese criterio primero en tu cabeza y en tu oído, y se lograba plasmar obviamente ya cuando te sentabas a estudiar los pedales, a trastearlos, y venías estudiando obviamente lo que viviste en la iglesia, de estudiar las líneas de Paul Jackson, ujú. de tratar de pegarte lo más que pudieras al sonido de ese álbum, ¿verdad? Ujú. Y creo que también se ha perdido eso, el tema de entrenar el oído, que eso podría hacer que los músicos puedan crecer más, que no todo sea regreso a lo mismo, que todo sea inmediato, ¿verdad? Que quieren que todo sea inmediato sin pasar un proceso de aprendizaje, de desarrollo musical, de desarrollo en temas de entrenamiento auditivo, eh, y en temas de equipo también, porque o sea, quizás el tiempo no nos da para hablar detalle a detalle, pero por todo lo que me contás, o sea, estabas creciendo en un montón de áreas Sí. que, que en otros capítulos vamos a tocar ya los temas de cómo entraste a la banda de Julio, Ujú. el álbum de Fuego, las participaciones que tuviste con Miel, pero creo que abordamos bastante el tema de cómo de manera simultánea estabas creciendo en temas de equipo, de tecnología, en temas de grabación, que estoy seguro que obviamente el tema de estar grabando eh, fue lo que te ayudaba también a tocar cuadrado en vivo, Sí. ¿verdad? Entonces, creo yo que a veces nos enfocamos solo, o actualmente nos enfocamos solo en ciertas cosas, ¿verdad? O sea, cuando yo analizo todo lo que me contás, y creo yo que se trata de tener como un panorama completo. Ujú. No se trata solo de, por ejemplo, ok, solo voy a estudiar armonía. O Ujú. sea, actualmente creo que es más fácil acceder y absorber todo lo que me estás contando esos años, Sí. y que nadie vino y te dijo, mira, tenés que comprar estos pedales y hacer. Hoy en día, Hay literalmente, tutorial para todo. Sí. exactamente. Sí, yo creo que, o sea, ahorita estamos en una época donde hay mucha información, y el hecho de que hay tanto que a veces no sabes por dónde empezar, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es como tomar la filosofía de que te va a ayudar pasar un proceso largo y ser detallista a solo, ya lo quiero, ¿verdad? O sea, como Sí, que ya rápido, porque, por ejemplo, para mí fue un reto hacer secuencias, o sea, empezar a hacer secuencias. eh, Me recuerdo que para Vertical era como, no teníamos todos los archivos así como stems, digamos, y mm, que me los van a pasar o lo que sea, sino que era como replicar esos sonidos y empezar a hacer secuencias. Yo me recuerdo que Ariel fue uno de los que nos ayudó a programar a unas secuencias, y yo meterme a mi estudio en mi casa
a mezclar, imagínate a tratar de mezclar eso, meter loops, ¿verdad? Yo empecé Wow. a comprar algunos loops y a comprar algunos VST como para programar loops, pero todo me servía, todo era Mm, como, bueno, hay que aprenderlo y lo voy a aprender a usar y este nuevo plugin lo voy a aprender a usar y sacarle el jugo. Eh, y tratar de hacer las cosas para que nos sirvieran, digamos, sí. ¿verdad? Entonces, todo, ¿verdad? O sea, en ese aprendizaje de usar análogos, en el aprendizaje de estar en el estudio y tratar de hacer las cosas, muchas veces era una primera vez para todos y primera vez que nosotros lo Sí. hacíamos, ¿verdad? Wow. O sea, así como que primera vez que estoy tratando de sonar en vivo con los análogos, pero no me da miedo, sino me lo estoy Sí. disfrutando. Primera vez que voy a tirar secuencias en vivo. Wow. Y yo me recuerdo Es, que yo era de los que me gustaba oír el click, ¿verdad? Y entonces ahí con algunas consolas aparte y me llegaba el click a mí y todo, o wow. sea, No, no era común como ahora que tu mezcla con el click, los nada, no cues. había nada de eso, era como, era una primera vez para todo. Ya Wow. habían bandas como Rojo, ¿verdad? Que tenían eh, algún módulo de rack que tiraban sus secuencias Wow. así en estéreo y ya uno ya preguntaba como que mira cómo estás haciendo y ya nos ingeniábamos varias cosas. Wow. Meme era alguien súper inteligente con todo lo que es video y, y me recuerdo que llegamos a tener nuestras secuencias en 5 canales, pero no Wow. teníamos un software, sino era un módulo que era 5.1, ¿verdad? Y entonces, en uno de los canales iba el click, ¿verdad? En mono. Y en los otros 4 canales, ese módulo servía como para usarlo en estudio de grabación digamos, en un estudio de televisión. Ujú. Y era súper, la verdad que se nos ingenió a nosotros. Entonces yo en Pro Tools venía y mezclaba estéreo, por ejemplo, todo lo que era música y estéreo todo lo que eran coros, por ejemplo. Wow. O sí, algo que se le pareciera a coros. A la Eran wow. teclados, coros y todo lo que es percusivo en otros 2 canales. Entonces tirábamos en 4 canales y el click iba en el otro canal, como era 5.1. Y, y aquel este meme se ingenió tener un fader. Y entonces teníamos nuestros lyrics Wow. en un DVD, ¿verdad? Con el 5.1 que yo había mezclado. Y él tenía un fader y todo estaba conectado a las pantallas, ¿verdad? Entonces él le daba con un control remoto, era súper chistoso y él hasta tenía su monitor. Entonces con un control remoto le daba qué canción tocaba, digamos, tocar. A la wow. Le daba play y con el fader lo empezaba a hacer el fade in y salía en las pantallas de blackout a los lyrics. Y Wow. eso fue algo que nosotros ingeniamos. A O la sea, nadie nos wow. dijo cómo hacerlo, pero Wow. la necesidad te crea eso de ver cómo haces Sí. y cómo lo logras. Vertical fue muy impactante en Latinoamérica y contanos algunos de los lugares a los que viajaron en ese entonces que de la mano iba esa necesidad obviamente de tener una buena producción. Sí, claro. Entonces, bueno, con Vertical vivimos muy buenas cosas, muy buenas experiencias. Y fuimos te puedo decir, la mayoría de festivales o conferencias cristianas que en su momento eran grandes, ¿verdad? Mm. Entonces, muchas de ellas eran aquí en Guatemala, porque Guatemala siempre ha sido como un punto de referencia, ¿verdad? Sí. En cuanto a música cristiana, en cuanto a músicos, ¿verdad? Pero nosotros también tuvimos mucha oportunidad de salir a países sudamericanos y Vertical llegó a tal vez uno de los eventos eh, que todo el mundo quería ver, que es Expolit, ¿verdad? Un evento Wow. súper
como entre los músicos como codiciado Sí. tocar ahí, ¿verdad? Y entonces ahí ya estábamos en la noche de Integrity Music, en donde estaba también Danilo, Wow. estaba Marcos Witt como parte de canción, por ejemplo, Rojo, y bandas como Rescate, ¿verdad? Wow. Y evento muy, muy especial, ¿verdad? Estar en Expolit. Wow. Y que nos abrió puertas, por ejemplo, Vertical fue a Israel, fuimos a tocar. Wow. O sea, fuimos a un evento donde el concepto era que iba a haber una banda de cada continente Wow. y en diferente idioma, ¿verdad? Entonces nosotros, el organizador nos habló en Expolit y nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes sean la banda habla hispana para este evento en Israel, ¿verdad? ¿Qué edad Increíble. tenías ahí? 22, 23 años. Wow. Ajá. O sea, como te digo, es un privilegio y gente que, o sea, eventos a los que íbamos en donde conocíamos gente muy influyente, ¿verdad? Sí. Y a la par de nosotros, como te decía, gente que yo he admirado siempre, como Malin, como Cristi Mota, Sí. como Yulisa Rivera, gente importante, ¿verdad? Que participó, ¿verdad? En este tiempo especial, ¿verdad? Conocí a bandas que yo ya había, imagínate, ahí en Expolit me fui a juntar con Carl Albrecht, que es el percusionista este que grabó en el disco de Ron Kenoly, que yo estudié Wow. mucho Ala, tiempo, wow. y conocí a Abraham Laboriel. Ala, wow. Ya ahí en la banda estaba Leslie, que es un cuatazo mío, Leslie Johnson, un bajista impresionante. Y, y éramos muy de eso, ¿verdad? De conocer a músicos nuevos. Wow. Eh, Que creo que también es siempre creo que va de la mano del carácter, que esa parte es importante, cómo te relacionas, ¿verdad? sí, Con otros claro, músicos, con la gente. claro. Es importantísimo esa parte porque los músicos que yo estudié en mis inicios, llegué a formar parte de un evento en Expolit. Me recuerdo de la noche de Integrity Music, porque cada quien tenía como una noche, ¿verdad? Estaba Integrity Music, Osana, y estaba Canción, y así, ¿verdad? Okay. Entonces la banda de Integrity Music estaba gente como Malin, estaba Carl Arbet en la batería, porque está tocando batería, estaba Wow. Abraham Laboriel, estaba Paul Jackson Jr., y estaba Tom Brooks en los Wow. pianos. Y creo que en una de esas estaba David Cabrera, que es guitarrista de Ricky Martin. Él es Wow. yo creo que él es pues el principal de la banda. No sé si era el director. Yo creo que sí es el director de la banda de Ricky Martin, que es cristiano. Y ahí lo Wow. conocí. Increíble guitarrista. Entonces esa era la banda de todos los solistas, ¿verdad? De todos los solistas de Integrity Music. Y Vertical iba a cerrar como banda, digamos, iban a estar todos los que estaban con Integrity, como Christy, como los que te mencioné. Y después nos daban a nosotros el tiempo y cerramos la noche, ¿verdad? Nunca había sucedido, o sea, Wow. fue un evento, fueron 2 o 3 veces que fuimos que sucedió eso, donde de verdad un tiempo que disfruté muchísimo Wow. y, y como decía, ¿verdad? Conocer mucha gente, ¿verdad? Conocer mucha gente que ha sido muy importante y seguir aprendiendo de todo, pues, o sea, Sí. digamos, aprender a valorar esos momentos Sí. es algo importante y no todo dura para siempre, pues, pero hay que Sí, son aprovecharlo. temporadas de la vida. Temporadas muy buenas que te puedo decir que marcaron mi carrera, digamos, ¿verdad? Sí, buenísimo, buenísimo. Suscríbanse y estén pendientes porque faltan muchísimas más historias que Kalin me ha contado y que creo que va a valer la pena contarlas más a detalle para no solo como dar los rasgos ahorita. Pero ya para ir cerrando, ¿qué podrías decirles a los músicos? Ujú. Cualquier instrumento que
que toquen, que están iniciando o que sueñan no sé, con tocar en las naciones o con algún cantante o etcétera? Pues yo creo que primero es dar tu 100%, tu excelencia, tu corazón, tu dedicación a lo que estás haciendo, sea grande o sea pequeño. Puede hacer que ahora veas como muy difícil alcanzar cierto nivel de alguien, digamos, que te admiras, que dices, no, me falta mucho, pero ese alguien pasó por todo ese proceso de inicio, en donde también él soñaba, en donde también él estaba solo en su cuarto, con una guitarra de cuerdas de nylon, y de repente llegó al momento en donde conoció a esa persona que te dio la oportunidad. No te va a abrir puertas el ser mediocre, porque definitivamente no te van a tomar en cuenta, ¿verdad? Eso es un tema difícil, pero es real, ¿verdad? Sí. Es real, o sea, no me imagino yo a un Steve Lukather que ha grabado infinidad de discos, o sea, no ensayando, pues, o sea, Sí. no aprendiendo, Sí. no me imagino gente así exitosa en sus inicios no metiéndole, ¿verdad? Ok. No machacándose. Entonces yo creo que eso te puede abrir puertas y conocer gente y ser abierto y ser humilde, ¿verdad? Sí. Y reconocer quiénes son los que, que realmente han marcado una época, ¿verdad? Entonces, Sí. como he podido contar, he conocido muchas de esas personas a las cuales han influido grandemente en mi vida. Y vamos a poder seguir ahondando en ese tipo Sí, de más detalles también. experiencias. Sí, Pero si hay un consejo es como eh, ser constantes, disciplinados y buscar la excelencia, que al final de cuentas se la vamos a dar a alguien el cual nos va a remunerar no con dinero, sino con cosas que ahora veo en mi vida, que son importantísimas para mi vida, como mi familia, por ejemplo, que Dios me ha dado y que eso es más que el pago más grande que me puedan dar, ¿verdad? Entonces, muy agradecido por esas cosas con Dios y que si ha valido la pena todo este camino y todo lo que he pasado, de cosas buenas, porque no han sido malas, ese es mi mejor pago, digamos, Wow. de parte de Dios. Entonces, buenísimo. métanle muchas ganas y yo ahí estoy también para poder aportar en lo que pueda. Sí, por ahí igual vamos a dejar ahí tu usuario abajo para que te busquen ahí y te puedan conocer ahí un poquito más de todo lo que haces. Bueno, Gracias por aceptar la invitación a este primer capítulo. Por ahí en los otros capítulos también vamos a ir platicando un poquito más de cómo te conocí, tal vez cosas que tal vez no te acordás, pero también tocar con vos fue una escuela bastante fuerte para mí. Estuvimos un tiempo en la misma iglesia y me acuerdo que yo consideraría una de las etapas donde también mayor crecimiento musical tuve. Tengo ahí un par de recuerdos de ensayos con vos y toda la cosa, entonces... Ojalá no sean tan malos. Un par. No, pero a final de cuentas todo suma al crecimiento. Hablábamos en la tarde con Kalin que es un balance entre cuidar los corazones de las personas, pero también la formación de carácter, porque eso no aplica ni siquiera solo en la música o dentro de la iglesia, sino que uno puede crecer en un círculo o en una burbuja dentro de la casa de uno, pero cuando salís al mundo real te das cuenta lo que realmente es la vida, ¿verdad? O sea, y creo yo que a mí me sirvió mucho eso, digamos, exigencias, regaños, etcétera, con diferentes personas que a final de cuentas si uno deja moldearse, eso se convierte en crecimiento. Claro. Entonces, gracias por aceptar la invitación y por ahí vamos a ir contando un poquito más de todo, ¿verdad? Suscríbanse, estén pendientes ahí al siguiente capítulo y nos vemos en una próxima.